En la figura, dos alambres largos son perpendiculares a la página y están separados por una instancia de 0,75 centímetros. El alambre 1 lleva una corriente de 6,5 amperes entrando a la página. El punto P está localizado a una distancia de 1,5 centímetros del segundo alambre y el campo magnético neto en el punto P debido a los dos alambres es cero. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la corriente del segundo alambre? Entonces vamos a recordar lo siguiente. El campo magnético en magnitud generado por un alambre largo tiene esta expresión mu sub 0 I asociado a la corriente y 2pi y le vamos a llamar R, que este va a representar a la distancia del punto al alambre. Entonces, distancia entre un punto donde estamos buscando el campo y el alambre. Otra cosa interesante entonces del campo magnético es que responde a la regla de la mano derecha siguiendo más o menos esta expresión, ¿sí? En el caso de un alambre, como en el primero, donde la corriente va entrando a la pantalla, entonces si dibujamos una circunferencia de radio R, que sabemos que en este caso el campo magnético sería uniforme, entonces la dirección del campo magnético sería tangente a esta circunferencia y siguiendo entonces la regla de la mano derecha. Caso contrario, si la corriente saliera de la pantalla, y de nuevo, como depende de la distancia, si suponemos que eso es una circunferencia de radio R, entonces los vectores del campo magnético van a ser tangentes a esta circunferencia y van a tener todos la misma magnitud. Siguiendo esa idea, entonces podemos calcular cuál es el campo magnético, por ejemplo, generado por el alambre 1. Si ponemos un sistema coordenado, cosa de que hacia acá sea Y y hacia la derecha sea X, entonces salir de la pantalla va a ser el eje Z y entrar hacia ella va a ser el eje menos Z. Y entonces podemos asociar el vector, porque en este caso entonces estamos a una distancia de 1 más de 2, y lo que hay que entregar es el sentido. Entonces en este caso, si nos fijamos un poco aquí en la imagen que está acá arriba, entonces el vector que está justo a la derecha de la corriente va hacia abajo. En este caso iría hacia arriba. Y aquí sería hacia la derecha y a la izquierda. Entonces el vector que podemos asociar está relacionado a este que sería hacia menos y, por lo tanto el vector es menos j. Entonces hay que agregarle ese vector. Entonces aquí tenemos una parte y podemos hacer lo mismo con el segundo caso. Vamos a poner que tiene otra corriente y que obviamente está a otra distancia, que en este caso es solamente de 2. ¿Qué es lo que nos interesa de este segundo caso? Es que esté en sentido contrario, porque nos dice que el campo magnético neto, que es la suma vectorial de estos dos, es cero. Y si este entonces va hacia abajo, entonces esta es la única forma, debe ir hacia arriba. Y si va hacia arriba, entonces debe estar siguiendo esta parte y por lo tanto la corriente va a salir de la pantalla. Entonces ahora es cuando debemos ver la relación que hay entre las corrientes o algo más.
Entonces, si ahora calculamos el campo magnético total, este va a ser la suma de estos dos campos magnéticos individuales. Que si reemplazamos sería menos mu sub 0 por i entre 2pi de 1 más de 2. En J más, entonces, la contribución del segundo campo magnético, que sería 2pi por de 2j. Y esto, como sabemos, es en el punto P, debe dar 0. Para que eso ocurra, lo que debe pasar es que estas dos cosas sumen 0. Y entonces aquí podríamos despejar alguna de estas cosas. Más mu sub 0 i, se me olvidó poner este prima. Si nos damos cuenta, entonces las constantes desaparecen y nos queda una relación entre las distancias, que sería, si llevamos un lado de la ecuación al otro, vamos a dejar el i' por d2 y a la derecha vamos a poner la corriente que conocemos sobre d1 más d2. Entonces de aquí vamos a despejar el i', que es en realidad lo único que no conocemos. Y tenemos i' va a ser la corriente i por la distancia 2 por sobre la distancia 1 más la distancia 2. Y entonces la corriente sabíamos que era 6,5 amperes. La distancia 2 es 1,5 centímetros. Aquí no hice la conversión de unidades porque las distancias están en las mismas unidades y entonces no va a ser relevante, debido a que se simplifican. Entonces de 1 es 0,75 centímetros más ese 1,5 centímetros. Y si hacemos eso nos va a dar 6,5 por la división de 1,5 por sobre 2,25. Y el resultado de eso da 4,3